Regresamos esta mañana y bueno, pues Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona, le damos la bienvenida al doctor Jaime Zabludovsky, que es el presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, para este tema de enorme importancia, como decíamos, que es el etiquetado. Hay una nueva norma que establece que debe ponerse frontalmente en las etiquetas de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas para alertar a la población sobre el tipo de sustancias que deben ser destacadas de esta manera. Es un modelo de etiquetado que otros países han echado a andar, en Chile, en Perú, en Uruguay, y bueno, pues ahora México tiene esta primera norma del sexenio, la primera norma del sexenio que fue discutida muy ampliamente según lo que narra la Alianza por la Salud Alimentaria y lo que hemos escuchado de las personas que participaron, y hay una postura totalmente diferente respecto a si esto es lo que se requiere para nuestro país en función de temas como la obesidad o de enfermedades relacionadas con el consumo de productos de esta naturaleza, o bien la postura con México, que plantea que esto va a impactar negativamente, entre otras cosas, al mercado interno de nuestro país y demás asuntos de los cuales hablará esta mañana Jaime Zabludovsky. Buenos días, Jaime, gracias por tomar la comunicación. Al contrario, Carmen, gracias a ti y a tus colegas por invitarme y darme esta oportunidad para platicar de ese tema tan importante y tan oportuno. Bueno, sin duda importante, trascendente. ¿Cuál es la postura, si la puedes resumir, Jaime, de CONMÉXICO, de los industriales de los productos de consumo en México? Mira, quisiera precisar, no es la postura exclusivamente de CONMÉXICO, es la postura de todo el sector privado mexicano, como te lo compartió hace un par de días Carlos Salazar, y nuestras preocupaciones son en dos sentidos. Primero, tenemos una preocupación de forma, muy importante de forma, pero probablemente la más importante es la de fondo. Déjame ser muy brevemente la de forma. Como tú sabes, la primera norma del sexenio, lo mencionaste, es la norma más comentada en la historia de la normalización de México. Más de 5,000 comentarios se plasmaron en los portales abiertos para ese propósito, y en el proceso de la consulta, paralelamente a eso, tuvimos reuniones empezando con el presidente López Obrador y con todo su gabinete, donde tuvimos una gran receptividad y nos dijeron que trabajáramos con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud para hacer dos cosas: transmitir nuestras preocupaciones y en segundo lugar, presentar una contrapropuesta. Hicimos esas dos cosas. El 9 de diciembre, todo el sector privado mexicano mandamos una carta y presentamos a la consulta formalmente un documento de 300 hojas que tenía dos componentes. Puntualmente las preocupaciones de por qué la norma como está no atendía las necesidades de advertencia, información, incentivos a la reformulación y reducción de porciones, y una solución de cómo hacerlo. Y eso no fue atendido. Se nos dio en un foro muy amplio, donde hubo mucho intercambio de opiniones, 5 minutos para presentar nuestra propuesta, que nunca fue discutida y nunca fue atendida. ¿Cuál es el fondo? Y déjame pasar ahora a las preocupaciones de fondo de la propuesta, de lo que está hoy en la mesa, y por qué esta oposición y esta incomodidad del sector privado ante esto. El etiquetado que se está proponiendo claramente llama la atención. Nadie puede negar que estos sellos tan grandes sobre el panel frontal, que pueden llegar a ser 6 o 7, dependiendo de cómo quede la norma, y una combinación de sellos octagonales o de leyendas, llama la atención, pero no es ni veraz, ni claro, ni te da la información para que tomes decisiones informadas. Y eso ahora pues estoy escuchando incluso de algunos de los que defienden este etiquetado, que lo dicen con toda claridad, que el etiquetado no pretende informar. Entonces, este etiquetado lo que está haciendo, lo que haría, y quiero hablar en condicional porque quiero esperar y quiero confiar en que podamos encontrar una solución de un etiquetado que sí advierta, pero que informe y que permita que la industria siga reformulando y reduciendo porciones. Y déjame darte un ejemplo de por qué este etiquetado no informa. Una pastilla de menta, que todos conocemos, cuadriculada, no voy a decir la marca, tiene 2.7 gramos. Esa pastilla aporta 11 calorías por pastilla.
que es el 1% de la ingesta diaria recomendada. Esta pastilla, en este etiquetado, tendría 2 sellos, un sello de exceso de calorías y un exceso de azúcares, cuando realmente su aporte energético es mínimo. Entonces el consumidor estaría en la oscuridad y en la indefensión. Te doy otro ejemplo que es muy relevante para el tema de la reformulación. Un chocolate normal, que tiene 18 gramos, tiene de azúcares, aporta el 12% de la ingesta diaria recomendada. Y ese chocolate tendría 3 sellos. Una vez que la industria reformula y le reduce el azúcar, el premio por hacer eso sería un castigo, porque tendría los mismos 3 sellos de azúcares, grasas y calorías, más la advertencia de edulcorantes. No hay país en el mundo, Carmen, que tenga leyendas sobre edulcorantes. Sometimos en la mesa las opiniones de las autoridades de Estados Unidos, de la Asociación Estadounidense de Pediatras, de cardiólogos, de nutriólogos, todos diciendo que no hay evidencia científica para poner advertencias sobre edulcorantes. Y a pesar de eso, no se nos escuchó y se siguió con esta línea. Entonces, sí hay una gran frustración, pero sobre todo una gran preocupación, porque sería un paso hacia atrás de lo que el consumidor tiene hoy en México, y tendríamos una cantidad de sellos en todo el anaquel y una total incapacidad de tomar decisiones informadas. Escuchemos, Jaime Zabludovsky, te propongo lo que tengan que decir Gabriel Reyes Orona y Alfredo Figueroa. Gabriel, ¿qué planteas de este tema? Mira, Carmen, somos un México muy complicado, somos un país que al mismo tiempo sostiene un intenso debate para fumar marihuana y perseguir a los fumadores de tabaco. Somos un país que no admite que tenemos niveles educativos insuficientes, insatisfactorios, y no solamente en lo educativo, sino también en lo cultural, que hacen muy difícil que este tipo de mecanismos realmente cumplan su objetivo y su propósito. Sabemos nosotros que tenemos un etiquetado nutrimental en los productos que se expenden en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, pero que nadie entiende. Tenemos un país que difícilmente la población podría decirnos qué implicaciones tienen los recuadros que aparecen en estos productos y que ahora se tratan de simplificar a grado extremo en unos sellos que aparecerán frontalmente, que además de que no se van a entender con precisión y con puntualidad, tienen una gama tan amplia que van a confundir más incluso al consumidor. Creo yo que sí, es muy importante que entre más información tenga la población respecto de lo que consume y respecto de lo que bebe, pues obviamente tendremos una mejor salud en México. Que el gobierno mexicano trata de reducir sus gastos de salud a través de reducir la obesidad y otros padecimientos que se dan por consumir productos que no son necesariamente convenientes para la salud humana, pues bueno, es conveniente. Sin embargo, tenemos que partir de la base de que somos un país en el que es más fácil conseguir en algunos lugares refrescos de cola que agua embotellada. Tenemos que partir de la base de que nuestro nivel educativo no ha permitido que podamos realmente nosotros aprovechar las ventajas y los grandes beneficios de la información. En México, a diferencia de otros países, no existen las amplias campañas gubernamentales que realmente lleven al público a ser un consumidor responsable. Y hoy, de la noche a la mañana, de manera precipitada, como lo decía yo la semana pasada, sin un periodo de transición en el cual realmente la población pueda tener y contar con elementos que le permitan interpretar adecuadamente los mecanismos que se están utilizando, pues simple y sencillamente se trata de impactar o de traer a México, porque es lo que estamos haciendo, estamos importando a México un debate que en otras latitudes tienen las corporaciones que expenden este tipo de productos y las agrupaciones que están en contra de ellas. Realmente tenemos que admitir que este pleito que hoy en día compramos viene de otros lugares, viene de otras latitudes, y que estas obsesiones por imponer un modelo de consumo, por imponer ciertos niveles de elementos en los productos, pues no es propio de nuestro, es una batalla muy intensa que se da a nivel internacional y que trata de imponer un modelo de consumo único, que trata de establecer estándares que son apetecibles o deseables para un muy selecto grupo de la población que posiblemente entienda lo que dicen
estos tan elaborados etiquetados. Alfredo Figueroa, que tiene una postura diametralmente distinta, porque así la ha expuesto, ¿qué tiene que decir sobre lo que dice Sabludovsky y Reyes Orona? Bueno, lo primero es que creo que habría que reconocer, Carmen, y creo que esto es un asunto para todos claro, que tenemos en México un problema de salud muy importante vinculado al tipo de alimentos que consumen las personas, particularmente las personas que tienen menos ingresos en el país, y que este tipo de consumo de alimentos tiene como consecuencia, en muchos casos, que tengamos un problema grave de obesidad en México y grave de un conjunto de enfermedades que a su vez tienen que estar siendo atendidas por el Estado mexicano. Así que en términos del debate de si es necesario que las personas tengan acceso a más información, a toda la información posible, me parece que es saludable, además, después de la evidencia de unos años donde el Estado mismo ha estado capturado por intereses particulares, empresariales durante mucho tiempo, que hoy haya un debate que ponga en escena la importancia que tiene la información de qué es aquello que consumimos, ¿no? En relación a el derecho de la información, yo siempre seré partidario de que exista mayor información con la mayor claridad que sea posible para la toma de nuestras decisiones. Por supuesto que no vamos a resolver el problema de salud pública que tenemos solamente con etiquetados. Necesitamos que la actitud del empresariado y también la actitud de los gobiernos y de los legisladores, etcétera, se aboque a una solución integral de una circunstancia que es de la mayor relevancia e importancia en nuestro país. Esto significa, en un cierto sentido, que en principio estoy completamente a favor, digamos, de que exista esa información, de que no sea información engañosa, ambigua, como ha ocurrido en el pasado, y ahí los empresarios tendrían que tener una posición autocrítica, muy claramente, y que tengamos la posibilidad de ir discutiendo a partir de qué políticas públicas, además del etiquetado, es que vamos a conseguir estándares mejores de salud en el país. Creo que ese es el debate central y que no debiera simplemente circunscribirse a la idea de una disputa de unos y otros vinculada a unos negando, como es el caso de los empresarios, la importancia que tiene, digamos, que existan etiquetados que informen a las personas, y por el otro suponer que solamente a partir de esto es que se podrá conseguir unas mejores condiciones de salud. Por supuesto que está detrás un problema cultural, educativo, un problema vinculado también al ejercicio, a un conjunto de temas que tendríamos que resolver. Ojalá que esa sea, digamos, el camino, la vía, pero mucho me temo que lo que estaremos viendo, como ocurre en otros sectores en México, es que se judicialice al final una disputa que tiene que ver, yo sí pienso claramente, con, por un lado el interés público y por el otro lado el interés de particulares, que siendo legítimo tiene que enfrentarse a la realidad de un país que consume incluso alimentos que en otras naciones están en realidad prohibidos, Carmen. Bueno, Jaime Sabludovsky, doctor Sabludovsky, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Pues aquí se han planteado varias cosas. Déjame retomar algo de lo que dijo Reyes Orona hace un momento. El etiquetado actual no se entiende. Él está en el punto de no se entiende, pero tampoco está de acuerdo en que de la noche a la mañana, según planteó, y sin un periodo de transición, se aplique esto que a su juicio proviene de otros lugares y no empata con lo que tendría que ser pues los requerimientos mexicanos, si lo entendí bien. Pero bueno, te dejo, Jaime, a que le des un comentario y respuesta a lo que aquí acabamos de escuchar. Sí, con mucho gusto. Mira, Carmen, yo coincido con varias de las cosas que he escuchado. Claramente el etiquetado, por muy bueno que sea, y déjame decirte que el etiquetado todavía está en un proceso de aprendizaje mundial. Solo habemos 5 o 6 países en el mundo que tenemos etiquetado frontal obligatorio. Entonces todo es un proceso de aprendizaje, todavía no hay nada definitivo. Hace 2-3 días todavía el secretario de Salud de Chile, Jaime Mañalich, puso en su tuit que el etiquetado en Chile no ha dado los resultados que esperaban. Entonces todavía es un proceso de aprendizaje, pero habiendo dicho eso, claramente el etiquetado puede jugar un papel importante para darle al consumidor la información y advertirle de nutrientes críticos que están en los alimentos procesados y en las bebidas procesadas. En eso todos estamos de acuerdo. Creo que no hay disenso en el sentido de que eso no va a bastar para combatir sobrepeso y la obesidad.
Creo que también hay unanimidad en la convicción de que tenemos un grave problema de obesidad y sobrepeso en México y que tenemos que entrarle en serio con una visión de corto, mediano y largo plazo. Ahora, habiendo dicho eso y concentrándonos en el etiquetado, yo rescato mucho lo que dijo Alfredo. No tengo el gusto de conocerlo, pero creo que el etiquetado tiene que tener no solo signos de advertencia, tiene que tener información. Y lo que está proponiendo esta norma es que se perdería esta información que está en el panel frontal, que son estos numeritos que te dicen el contenido por porción, por lata de refresco, por pastelito, de calorías, azúcares, grasas y sodio. Eso se perdería y el resultado sería una pérdida de información. Pero a ver, un segundo, perdón, doctor, aquí me detengo un segundo. Este etiquetado, cuya norma ya fue aprobada y no ha sido publicada, este etiquetado es frontal. Eso no significa que en la parte posterior del producto se pueda especificar todo lo que estás diciendo. Efectivamente, Carmen. Entonces el usuario puede ver de frente un octágono que le dice alto o en exceso. ¿Cuál es la palabra que quedó? Exceso. Bueno, la palabra alto es en otros países. En México se le puso exceso, que es mucho más categórico en el sentido de lo que se quiere alertar. Exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, exceso de calorías, exceso de cafeína, exceso incluso, como dices, de edulcorante, que en este caso es el caso, en México es la primera vez que, en el mundo es la primera vez que se pone edulcorante. De eso se trataría, de que el consumidor vea en el anaquel los productos y si ve que un producto tiene un octágono que dice alto en calorías o en cafeína, bueno, ya puede darle la vuelta al producto, ya puede revisar con precisión meridiana lo que tú estás diciendo. Sí, Carmen, te reacciono 2 comentarios. Mira, me extraña mucho que los defensores ahora de la norma digan que la manera de tener información es darle la vuelta y ver las letras chiquitas de la tabla nutricional, que es la que es obligatoria en todo el mundo. Por 2 razones. Primero, porque esa tabla nutricional es exhaustiva y es por 100 mililitros y por 100 gramos. No te traduce eso a la porción, cosa que los logotipos que hoy tenemos sí te lo lleva a la porción. Te lo lleva por lata de refresco, te lo lleva por pastelillo. Aquí sería ir a la tabla que está en la parte dorsal, donde está exhaustivamente todos los contenidos y está, como te digo, por 100 mililitros y 100 gramos. Segundo lugar, hace 10 años, cuando empezamos nosotros con el etiquetado, lo que criticaban estas personas mismas que hoy defienden el etiquetado es el panel dorsal. Decían que eso no sirve para nada porque eso no se ve. No, porque nadie lo entiende, es lo que se ha dicho. Déjame concluir. Segundo, la misma encuesta de En Salud que publica el Instituto de Salud Pública reconoce que el etiquetado mexicano, con todas las limitaciones que tiene, lo conoce y lo usa alrededor del 35% de la población. Pero no voy a defender eso. Lo que voy a defender es el tema de que el etiquetado que está proponiendo, con lo que tú estás mencionando precisamente, de exceso en calorías, no es cierto. Porque cuando estoy dando el ejemplo de la pastilla de menta, que tiene 11 calorías, te pregunto, ¿eso es exceso de calorías cuando tiene el 1% de la ingesta diaria recomendada? El consumidor, ¿cómo va a saber que esto tiene exceso de calorías cuando lo único que tiene son 11 calorías? Entonces, este etiquetado trata por igual a porciones de diferente tamaño. Y entonces tú vas a llegar al anaquel, Carmen, y vas a ver todo igual. Todo va a tener sellos negros. Nuestros cálculos es que alrededor del 85% de los productos tendrían un tipo de sello. Déjame plantear, Jaime, Alfredo, Gabriel, algo que le escuché al legislador que promovió la norma en Chile, que es, uno de los promotores principales de este tipo de etiquetados. Él plantea que en Chile lo que ocurrió fue que, desde luego, los consumidores ahí siguen, están ahí y están a la espera de los productos que se consumen diariamente, y que en el caso de Chile se logró, a partir de esta decisión del etiquetado, que las fábricas, que los industriales, que los que producen este tipo de productos reformularan sus productos de tal manera que los sellos, pues si el producto está reformulado, se quitaran y el consumidor consume menos calorías, menos sodio, menos cafeína, menos grasas, pero sigue consumiendo. Te reacciono, Carmen. Chile.
Efectivamente, dos cosas. Primero, la cita que te doy del secretario de Salud de hace 3 días, 2 de febrero, donde dice que esto no ha funcionado como esperaban. Efectivamente, hubo algo de reformulación. La reformulación más importante en Chile fue la sustitución de azúcares por edulcorantes no calóricos. Eso fue lo que permitió que algunos sellos de azúcar desaparecieran. Ese es precisamente el propósito que ahora persiguen a la hora de poner edulcorantes como sello, que los productos que se reformulan no tengan la opción de no tener sello. Entonces la pregunta es, ¿por qué si en Chile, donde hay evidencia que esto no ha funcionado, no se castigó el edulcorante, por qué en México sí? Y te lo voy a decir, porque a veces en las mesas de negociaciones nos dicen, el propósito de este etiquetado no es informar, el propósito de este etiquetado no es advertir, el principal propósito es disuadir el consumo de estos productos. Y entonces estamos en 2 escenarios donde lo que estamos buscando unos y lo que estamos buscando otros son objetivos muy diferentes. Porque la industria lo que está buscando es un etiquetado que informe, que advierta, que incentive la reformulación, que incentive la reducción de porciones y que sea congruente con el marco jurídico nacional e interno. Y del otro lado, no digo todos, pero algunos lo que están buscando es que no se consuman productos de la industria que hace alimentos procesados. Entonces, cuando tú tienes esa diferencia de objetivos, hace muy difícil encontrar un campo común. Ese es el punto, sin duda. Gabriel, Alfredo, les propongo una última ronda con el doctor Sabludowski. ¿Qué dices, Gabriel? Mira, Carmen, porque México, esto va en ruta de tribunales, por lo que entiendo, si nos confirmas, doctor Sabludowski. Nosotros estamos abiertos al diálogo, lo hemos estado siempre, presentamos una propuesta y esa propuesta combina informar con advertir, y esa propuesta ha sido totalmente desatendida. ¿Y en consecuencia recurrirán a los amparos? No cerramos ninguna alternativa. Gabriel. Yo creo que primero va en ruta de ver si este será el primer ejemplo de aplicación del TEMEC. Veamos cómo reacciona nuestro vecino del norte. Ya reaccionó, Gabriel. Perdón que te interrumpa, Gabriel. Ya reaccionó porque tenemos a Lighthizer, el secretario de Comercio, que envió a la OMS, a la de Comercio, a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, una alerta. Así es. Una preocupación pidiendo que se postergue por lo menos 2 años la aplicación de la norma. Entonces, yo creo que antes de hablar de amparos, vamos a ver qué efectos tiene esta reacción. Vamos a tener que ver si realmente la propuesta, sugerencia que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos tiene el efecto de evitar que esta norma intempestivamente haga un cambio en el consumo o en la comercialización de productos de consumo en México. Carmen, tú sabes que no soy fumador, sin embargo, por estas obsesiones de algunos grupos que intolerantemente no soportan que otros grupos hagan el ejercicio de su libertad de consumir productos que no están prohibidos y que son dañinos a la salud, pero que libre e informadamente han decidido consumir, tenemos que soportar la contaminación visual de fotos que son grotescas, que quedan al alcance de cualquier menor, en cualquier mesa de restaurante o en las propias casas, en las cajas de los supermercados. Las imágenes agresivas que tienen contra los fumadores verdaderamente son ofensivas, son, repito, contaminación visual, y es una expresión de intolerancia más de un pequeño grupo de sectores no fumadores en contra de los fumadores. Ahora tenemos una nueva expresión de intolerancia, porque déjame decirte, Carmen, que la palabra exceso de suyo es mala. No hay excesos buenos, no hay excesos tolerables. El exceso de suyo es malo. Entonces, el utilizar el término exceso inmediatamente hace el efecto de condenar el consumo de ese producto. Y de lo que se trata, como bien señala Alfredo, es de que la gente decida informadamente qué quiere consumir, porque no se trata de enseñarle a la gente o imponerle a la gente el consumo de determinados productos y prohibirle el consumo de otros que no están prohibidos, que son materia de consumo permisible, pero que a través de estas mecánicas de lo que se va a tratar de hacer es hacerlos prácticamente improcesables ante la opinión pública. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, como en los otros casos que hemos venido comentando, Carmen, es un tema de apertura, es un tema en el cual se dé margen a que la tolerancia
realmente tenga cabida y que el objetivo fundamental, que es la información, que es la disminución de problemas graves de salud pública, se atiendan y que no a través de una muy precipitada discusión que se dio en los mecanismos de metrología, derive en un cambio radical que solamente lo que está haciendo es imponiendo una victoria de uno de los sectores intolerantes respecto de la forma y modelo de consumo que es para ellos permisible o admisible. Sí, es cierto, tenemos en México un problema de consumo de productos que no debiéramos de consumir o no en las cantidades que lo debemos de consumir. Sin embargo, creo yo que el etiquetado es una medida auxiliar, una medida complementaria a un importante programa de educación, a un importante proyecto de información pública de lo que es bueno y no es bueno consumir, y ya después de que tengamos una población suficientemente capacitada e informada respecto de los parámetros que va a haber en los productos, pues sí, este mecanismo auxiliar que es el etiquetado tendrá cabida y tendrá resultado. Bueno, Alfredo Figueroa, desde luego solo agregaría que no hemos mencionado, pero deberemos hacerlo, Alfredo, Jaime, Gabriel, que estamos frente a un problema de salud pública muy fuerte, el de la obesidad. Hay problemas derivados de la obesidad en México muy fuertes, con un altísimo costo, obvio, a la salud pública, a la salud de las personas y un altísimo impacto en las finanzas públicas nacionales. Les dejo ese tema también para cerrar. Alfredo Figueroa. Sí, bueno, yo lo comentaba, Carmen, a mí me parece que ese es uno de los ejes centrales de la problemática que hoy tenemos en el país. Es decir, porque al mismo tiempo que se habla de los pocos países que tienen etiquetados frontales, también se desprecia, digamos, me parece, en un cierto sentido, el gravísimo problema de salud pública que hoy tenemos en el país. En algo estamos de acuerdo, y esto tiene que ver con la libertad de consumir productos, incluso a sabiendas, digamos, de que tienen este alto contenido, un contenido alto en grasas, etcétera. Creo que es una buena noticia que hoy tengamos un país en donde los empresarios que han secuestrado, reitero, en muchas ocasiones, la política pública, las reglas del juego, porque no hay que olvidarnos de dónde venimos. Es decir, teníamos etiquetados que no se diseñan sin un sustento científico, frente al que hay que hacer cálculos matemáticos para poder saber exactamente a qué tipo de, a qué tipo de alimento, frente a qué tipo de alimento estamos. Hoy tengan que sentarse, digamos, a tener un diálogo y tener muy claro que quien tomará la decisión en última instancia no son los empresarios, sino son quienes se han presentado a las urnas. Me preocupa que detrás de esto haya una suerte de amenaza velada, en donde quien no se presenta a las urnas pretende ejercer la representación de las personas. Bienvenido el derecho a acudir por las instancias judiciales que sean necesarias si creen que un derecho ha sido violado, pero ojo, creo que es el momento de tener una actitud, me parece, proactiva de cara a resolver un problema de salud pública en el que evidentemente este tipo de alimentos están involucrados, no para desincentivar, si se quiere, el consumo de estos, alimentos, que será una decisión ya de política pública de distintas instancias, conservando el derecho a que se vendan aquellos que resulten, digamos, que estén permitidos y que resulten alimenticios, pero al mismo tiempo, digamos, sí teniendo el mayor número de información posible para el consumidor, porque efectivamente estamos en muchos sentidos ante un problema de vida y muerte. Y ojo, estamos ante problemas de aquellas personas que menos recursos tienen en México. Este es el sector que más sufre de asuntos vinculados con diabetes y otras tantas enfermedades y que además en muchas ocasiones no tiene acceso a mecanismos de salud para protegerse, Carmen. Creo que estamos en una discusión, que yo celebro la parte de que hay una discusión abierta, pública y que estemos, yo espero, ante un Estado que no se doblegue, como ha ocurrido en el pasado respecto de intereses particulares, Carmen. Bueno, pues podríamos seguir hablando muchísimo y deberemos hacerlo. El tiempo se agota, Jaime Zabludovsky, pero bueno, ahí quedan varios temas. Me gustaría tu comentario final del asunto y a lo mejor dejar ahí apuntado lo que menciona Alfredo Figueroa sobre la libertad de elegir.
libertad, que es una palabra muy potente, muy importante, es todo un tema de discusión en este tema, porque hay estudios científicos muy claros que hablan de un ambiente obesigénico, es decir, un ambiente, un clima, una circunstancia que conduce a las personas, a los niños, a los menores de edad, a consumir. Esto del ambiente obesigénico, pues confronta seriamente con el tema de la libertad de elegir los productos. Jaime, también lo sabes. Sí, claramente, mira, evidentemente coincidimos que tenemos una crisis epidemiológica de obesidad, sobrepeso y enfermedades asociadas. Coincidimos también, creo que todos los que hemos estado participando en este foro, que además te lo agradezco una vez más, en la importancia que puede jugar un etiquetado para contribuir a tomar decisiones informadas e incluso a advertir de niveles de nutrientes críticos como son sodio, grasas, calorías y azúcares, pero por eso mismo es importante hacerlo bien, y nuestra preocupación es que el etiquetado que hoy está por ser aprobado, si es que entre en vigor en los términos que lo hemos venido conociendo. Bueno, aprobado ya está, Jaime. Bueno, aprobado, publicado. Aprobado ya está en la norma. Sí, publicado y ya ha entrado en vigor. Si entra en vigor como está, creemos que va a ser una gran oportunidad perdida, porque, como te dije, no va a advertir certeramente y vamos a perder información. Y va a ser una gran oportunidad perdida, dada la importancia y la urgencia de que le entremos con responsabilidad y con seriedad al tema de obesidad y sobrepeso, y no nos alejemos un poco de posiciones maniqueas y de estigmatización de buenos y malos, como creo que a veces caemos en este debate. El sector privado mexicano está muy comprometido con este proceso, pero por la importancia hay que hacerlo bien, y creo que es una oportunidad que todos debemos tratar de aprovechar. Doctor Jaime Zabludovsky, déjame preguntarte una cosa, confírmame o no si esto que me han contado es cierto. Sabemos y hemos reportado el asunto, hemos hablado con los empresarios muy ampliamente sobre el tema, hemos hablado con las partes con mucha amplitud, porque me parece un tema crucial del que estamos hablando para un país como México. El presidente se reunió con los empresarios, hubo pues este planteamiento que hacen los empresarios de preocupación con los términos que tú has aquí expresado esta mañana. Alguien que estuvo en este encuentro me comentó que el presidente dijo, está difícil, en todo caso, ampárense. ¿Esto fue cierto? No voy a... El sector privado mexicano tiene todas las ganas de trabajar. Nos hemos reunido varias veces con el presidente está al tanto de nuestras preocupaciones y ojalá podamos tener una norma que cumpla lo que... Sí, Jaime, pero cuéntame si el presidente les dijo o no la frase. No he estado en todas las reuniones que estuvieron con el presidente, entonces no te puedo confirmar esto. ¿En las que tú estuviste sucedió? Preferiría mantener la discreción de las reuniones que tuvimos con el presidente López Obrador. Es decir, como dicen los abogados, ni me afirmas ni me niegas. Efectivamente. O sea, que se acerca al sí. No te puedo confirmar. Bueno, doctor Zabludovsky, sigamos hablando porque el tema es muy importante. ¿En qué punto estamos? Ahora estamos a la espera de que la Secretaría de Economía... ¿Quién determina el momento de publicación de una norma como esta? ¿Qué falta? ¿O qué faltaría si es que los planteamientos de ustedes no prosperan y continúa el gobierno mexicano con la norma aprobada? Bueno, mira, todavía falta, hay varias cosas. La Secretaría de Economía tiene que responder a los 5,000 comentarios que se recibieron, tiene que responder a las observaciones que hizo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, donde algunas de las preocupaciones que le establecen las dos comisiones, la Comisión Federal... Oye, perdón que te interrumpa, los 5,000 comentarios que se hicieron era para la propia norma, que ya se atendieron... No, pero los tiene que comentar, los tiene que contestarles. ¿A los 5,000? A los 5,000. Bueno, ¿y qué más tiene que hacer? Tiene que responder a las recomendaciones que dio la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, donde entre algunas de las recomendaciones es esta falta de claridad entre porciones, los problemas que ha dicho la Comisión Federal de Competencia que recogió CONAMER, de los problemas de competencia que puede tener esta norma, de que cierre el acceso a nuevos competidores. Entonces tiene que completar eso la Secretaría de Economía y luego publicar la norma antes de que entre en vigor.
Entonces todavía hay una serie de procedimientos que tienen que cumplirse. Nosotros evidentemente estamos abiertos al diálogo, como lo hemos estado desde el principio en este proceso, pero claramente nuestras posiciones están muy alejadas de lo que está hoy en la mesa y ojalá pudiéramos tener una oportunidad de acercarlas y por supuesto pues nuestras vías jurídicas e institucionales pues siempre también las estamos explorando. Pues estamos al habla, Jaime Zabludovsky, sigamos hablando si me lo permites. Gracias por intervenir, participar de esta mesa con Alfredo y con Gabriel. Muchas gracias. A los tres, gracias por estar aquí, al doctor Zabludovsky. Pues así están las cosas, Alfredo. Gabriel, ¿qué dices, Alfredo, para cerrar este tema? Bueno, mira, Carmen, yo la verdad es que pienso que no podemos olvidar, y yo vuelvo a insistir en el pasado, me parece que hemos tenido una circunstancia en donde fue la propia industria la que determinó los etiquetados, estos que se llamaban GDA, que no eran entendibles, que ponían en riesgo la salud de las personas y que entonces no hubo una reacción del empresariado como la que se está advirtiendo en este momento, una suerte, digamos, de proceso en donde ellos están acostumbrados a imponer políticas públicas. Creo que llegó el momento de que esto se modifique en favor del interés superior, por ejemplo, de la niñez, que consagra y reconoce nuestra Constitución. Es cierto que existe el derecho a elegir, pero justo y a consumir productos que se están vendiendo en el mercado. Pero es cierto también que por encima o a la par de ese derecho está el derecho a la información, a la transparencia, para que podamos ir construyendo otro ambiente en términos de cómo acercarnos y asociarnos a este tipo de productos. Se nos olvida, Carmen, por ejemplo, que hemos vivido durante muchos años en la televisión, en la radio, en otras instancias, mecanismos de propaganda engañosa, de propaganda que lo que quiere, y de esto no está exenta el consumo de este tipo de alimentos, implicar y constituir, digamos, consumos de esta naturaleza en el orden político, pero también en el orden que tiene que ver con alimentos que no son saludables. Creo que es importante que hoy se abra esta discusión y la actitud que me sigue preocupando por parte del empresariado es, primero, que no reconocen lo que han hecho en el pasado y, segundo, que van a actuar, digamos, sobre una lógica y sobre un carril que todo parece indicar va a buscar la vía judicial para ir posponiendo. Si no ganan, como han hecho en otras ocasiones, digamos, en términos de la reglamentación, pues entonces buscarán posponer, aplazar y generar, digamos, una distancia con mecanismos que están buscando favorecer la salud de las personas. Pues ahí está, dentro del propio gobierno mexicano, Gabriel, Alfredo, toda una tensión, según sabemos, según podemos conocer al hablar con las personas involucradas en esta historia, en este proceso. Bueno, hay dentro del propio gobierno mexicano posiciones encontradas. Hay que ver qué plantea el señor Alfonso Romo, el nuevo encargado del Gabinete de Economía en México, sobre este tema, qué presiones provienen desde ese ámbito del gobierno a este tema del etiquetado, qué plantean los funcionarios que han aprobado la norma y que han impulsado el debate, como López-Gatell o Acevedo de Economía, o los que han estado involucrados directamente para promover y aprobar la primera norma del sexenio. Así que también internamente en el gobierno pues hay fuerzas encontradas, Gabriel. Sí, Carmen, mira, ojalá fuera como dice Alfredo, que el debate apenas estuviera iniciando, pero no hay debate que esté iniciando. No, pero a ver, Gabriel, llevamos 20 años discutiendo el tema. Este es un capítulo de un tema que no es intempestivo. Es justo a lo que voy. Realmente decir que las papas fritas o los refrescos de cola son los responsables de la obesidad en México es no haber recorrido las calles de la Ciudad de México o de las calles de este país para darse cuenta que en los puestos donde se venden garnachas, quesadillas y toda esta comida frita que comen los mexicanos, que forma parte de la dieta de hace décadas de este país, es en buena medida parte responsable. Pero a ver, pues una cosa y la otra, ¿no? El diagnóstico no puede hacerse a partir de los productos procesados. Yo creo que el debate que tiene que hacerse es, como justo lo acabas de decir tú, es una situación que durante 2 décadas no tuvo una definición clara y de buenas a primeras se elige un modelo que está a prueba. Entonces, yo sí creo que... Oye, pero de buenas a primeras llevamos años con el tema del etiquetado. Llegó hasta la Corte lo desechó y luego viene el gobierno y aprueba esta norma. Mal diagnosticado, Carmen. No tenemos un estudio serio y claro
de cuál es el origen de la obesidad en México. ¿De verdad dices eso? Ligarle todo Hay a chorros de documentos. Sí, claro. Nada más que todos tienen un interés, Carmen. Yo sí pienso que pensar que los productos procesados son el principal responsable, pues excede la verdad de lo que es la dieta del mexicano. Creo yo realmente que el problema es un problema de educación, un problema donde la salud pública, donde los gobiernos no son capaces de evitar que siga habiendo puestos de garnachas afuera de todas las oficinas, y que es la dieta del mexicano de todos los días la que está llegando al Seguro Social con personas con obesidad. Yo sí creo que si, mira, las imágenes que estás pasando nos dan una muestra de lo que sucede en las estaciones del metro, de lo que sucede en las afueras de las oficinas, de los miles de personas que van a consumir estos productos a las esquinas, y que realmente lo que tenemos que hacer en México, si realmente queremos afrontar el problema de salud pública, lo que tenemos que enfrentar es la dieta del mexicano. ¿Cuál dieta, no? Porque hay de dietas a dietas. Estamos también con la dieta del mexicano, que ha sido eliminada prácticamente de las mesas. El maíz, el frijol, los tlacoyos, los frijoles. Sí, pero estos tacos y garnachas que estás presentando justo en las imágenes ahora, no van a traer etiquetado frontal. Y yo creo que hay que darle su justa dimensión al grave problema que implican los componentes de los procesados, pero yo creo que hay que ver mucho más qué es lo que comen los mexicanos todos los días afuera de las oficinas y en las estaciones del metro. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa? No, bueno, pues estoy en desacuerdo con lo que dice Gabriel. La culpa. También las garnachas, o sea, bueno, a ver, lo frito, el tipo de alimentación también es importante, pero también México tiene una alimentación originaria que valdría la pena discutir para el tema de su rescate, ¿no? Al final de cuentas. A mí me parece que sí, que hay una parte que evidentemente tiene que ver con un asunto vinculado, digamos, a la educación pública, a la que estamos teniendo. Bueno, en esto no tenemos debate. El asunto es que por primera vez estamos viendo digamos, en este caso, frente a este tema, al Estado poniéndose del lado de la salud pública. Y bueno, no descarto que exista dentro del gobierno de López Obrador, como hay gente de absoluta derecha, hay gente de izquierda, en fin, hay gente con una tensión interna en sus bancadas, en su gobierno, etcétera, que ahí haya un problema. Pero hoy, a diferencia de lo que teníamos en el gobierno previo, no son organizaciones que defienden la salud pública las que tienen que combatir contra el Estado, ¿verdad? Que es lo que estábamos viviendo y viendo durante muchos años. ¿Dónde estaba la preocupación clara de todos estos empresarios en el momento en el que secuestraban la política pública, en el que tenían secuestrada la COFEPRIS, para que se hiciera específicamente aquello que convenía a los intereses económicos sin importar el tema de salud? Y perdón, creo que hay una diferencia y hay un conjunto de evidencia científica, recomendaciones de organizaciones Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de un conjunto de instancias que nos están hablando de un tema. Estamos avanzando de una circunstancia, digamos, económica, de países, de consumo de alimentos, en donde hoy lo que tenemos es que gente está muriendo mucho más por lo que consume que por falta de alimentación. Esto, digamos, no es un asunto menor. Este debate con un Estado que hoy sí está poniendo, puede ser que con problemas y que habrá que debatirlos, una defensa de ese interés, no era algo que estuviéramos viviendo. Y así como se critican, me parece, un conjunto de decisiones de este gobierno, esta debiera respaldarse desde el punto de vista, digamos, de el interés por la defensa de la salud pública por encima de los intereses empresariales. Esto es lo que vivimos durante mucho tiempo y en muchos ámbitos de la vida. Así que creo que, es decir, esta es mi diferencia con Gabriel, porque, digamos, entiendo que esto no resolverá todo el conjunto de asuntos, pero pareciéramos olvidar el secuestro institucional del que fue objeto el Estado mexicano durante varios periodos sexenales, Carmen. Ni duda cabe. Bueno, ahí deja Gabriel su planteamiento sobre la alimentación de las garnachas y todo. No le vas a poner un etiquetado frontal a las quesadillas fritas. A ver, que además son más, que son es también un tema de, perdón. Que son mucho más saludables, por cierto, que muchos de los alimentos procesados, que en realidad su consumo tiene un grave problema, Bueno, ahí hay expertos, hay científicos, hay estudios muy importantes. Solo para ir cerrando esta conversación, lo que acaba de decir Alfredo es muy importante. Hay datos muy contundentes en el mundo. Ya desde luego está clarísimo que a nivel mundial las principales
causas de la muerte, del mayor número, el mayor número de muertes en el planeta están asociadas a enfermedades no transmisibles, es decir, a enfermedades relacionadas con la mala alimentación y con la ausencia de actividad física, básicamente. Entonces tenemos en el planeta que el mayor número de muertes es por ese motivo. Y tenemos también la otra parte, que son las enfermedades. Es decir, las muertes y las enfermedades mayoritariamente en el mundo están relacionadas con el tema de la obesidad y con el tema de la condición física de falta de actividad en nuestro mundo. Así que esa es una realidad contundente y la pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Déjenme cerrar ahora sí la mesa porque tengo 20 cosas que me tengo aquí pendientes, pero me quedé con este asunto que me parece prioritario. ¿Por qué se decide ponerle estos letrerotes, estos octágonos negros a los productos en México? Incluso ir más allá que los chilenos al poner la palabra exceso y no poner la palabra alto. Se hizo una encuesta, focus group, y se dijo la palabra alto pues puede tener una connotación hasta positiva. Es decir, alto en algo puede ser alto y puede tener una connotación diferente. Se hace la encuesta y la gente dice no. Si se quiere decir que hay que tener precaución o tener información de que eso es exceso, pues entonces pongamos la palabra exceso. Por eso le van a poner exceso en sodio, exceso en calorías, exceso en azúcar, etcétera. En México se usará la palabra exceso si esta norma aprobada se publica y se aplica. Pero ahí me quedo con lo que planteabas, Alfredo. Si se llega al punto de tener que poner en las etiquetas esos octágonos que le digan a los niños, ¡hey! Si te comes esto es excesivo en tales cosas, es reconocer que el tema de la libertad de elegir pues está trastocado precisamente por esto que mencioné, por un clima que conduce por la publicidad enorme, por la mala información nutricional, por un conjunto de elementos que hacen que esas personas, particularmente los menores de edad, pues casi, el planteamiento es casi que están obligados a consumir. Hay todo un clima que empuja al consumo de los productos. Ese es parte del debate. Y yo cierro esto con qué tan libre es una persona o no frente a un clima o ambiente de esa naturaleza. Venga, Gabriel, tu idea. Claramente, Carmen, es un exceso. Por supuesto, yo a lo que me refiero es a que tanto para la población fumadora, en la que no estoy incluido, como la consumidora de los productos procesados, está siendo sujeta a una agresión constante para tratarles de imponer una fórmula de consumo. Dejo a un lado el tema de que yo creo que el origen de la obesidad en México es la dieta del mexicano y no los productos procesados necesariamente, pero lo que debo decir... Ni los refrescos. Mira, yo creo que los refrescos tienen un alto contenido en esta mala dieta de los mexicanos, pero muchas veces lo hemos visto como en poblaciones alejadas es mucho más fácil que las personas de escasos recursos acudan a estos que a agua potable. Pero bueno, lamentablemente es una situación propia. ¿Pero es su elección o porque no hay agua? ¿O cómo? No hay opción. Pues ese es el tema. Entonces, o sea, ahí el tema es... Tienen esta dieta porque no tienen opción, Carmen. Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más moderados, mucho más técnicos, porque si bien es cierto, debe haber estudios mundiales sobre las papas fritas, estoy seguro que no hay estudios sobre la muy particular dieta del mexicano, que incluye desde los tamales hasta cualquier clase de fritura que en ningún otro país permitirían consumir. Yo creo que si lo he visto yo en los Estados Unidos, como las autoridades prohíben... Pero a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que se prohíban las frituras no procesadas? Sí, el problema es un problema de salud pública, no un problema porque bien lo señala Alfredo, y creo que es muy claro y puntual en lo que dijo. Ya dimos un bandazo otra vez. Ya pasamos de la cooptación de la... Eso no dijo Figueroa, oye. Ah, sí, claro, dijo. ¿Eso dijo? Pasamos de la cooptación de los empresarios a la cooptación de las organizaciones de consumidores. ¿A poco dijo eso Figueroa? No, ahora lo precisaré. Lo dijo en muchas palabras, pero lo que dijo es
que ya ahora los empresarios no cooptaron a la COFEPRIS y demás organismos de autoridad, que ahora los organismos de autoridad están siendo secuestrados por los organismos de consumidores. Ah, caray. Todo bandazo para mí es malo, para mí eso es un exceso. Lo que yo considero es que tenemos que Yo creo que es un exceso en tu interpretación de lo que dijo Figueroa, porque veo la cara de que dice que no dijo lo que dices que dijo. Por eso, a ver, Figueroa, ¿qué sí dijiste? La gran ventaja de esta mesa es que aclarar lo que él dijo, pero lo que yo sí veo, y corrijo si es que no es así, veo un bandazo de un extremo al otro, que es lo que típicamente pasa en México. Damos bandazos. Creo yo que el problema es tan serio, el problema de salud pública, el problema que vemos en los hospitales públicos y privados, que lo que tenemos que hacer es un estudio serio de la dieta del mexicano. Bueno, vámonos con esto. Alfredo Figueroa, seguiremos hablando, el tiempo se me acabó, pero ¿con qué cierras? ¿Qué sí quisiste decir o qué dijiste? No, lo que quise decir es que había un secuestro y hoy hay una defensa del gobierno o muy de una parte distinto del el planteamiento gobierno del interés público. Y creo que no podríamos, y yo insisto en esto, no podríamos solo atribuirle a los etiquetados la solución del problema. Digo una cosa final para irme, sé que te tienes que ir, Carmen. Sí que creo que tienen que coexistir el derecho a la libertad de elegir con condiciones de un ecosistema, de una construcción, digamos, de un ambiente que permita la defensa del interés superior de los niños. Por eso el tema de la información, para elegir... De la idea de que la torta de tamal ya no podrá ser consumida en nuestro país, mucho menos yo siendo un gordo profesional. No voy a digamos, a estar a favor de una práctica esa. Sí que se informe y que la gente vayamos tomando decisiones, porque en la medida en que tengamos información, vamos a ir modificando nuestros hábitos de consumo. Pero tenemos que hacer muchas más cosas, parques, lugares donde la gente pueda hacer ejercicio. Tenemos que reclamar, digamos, al Estado una política integral, no solamente la vinculada a los etiquetados, aunque hay que decir, esto forma parte de ese debate. Bueno, este debate abierto, esta norma aprobada por las autoridades mexicanas que no ha sido publicada y una presión muy fuerte del sector empresarial, como acabamos de escuchar, muy ampliamente discutido. Y bueno, pues veremos qué sucede. Estamos en un momento de definiciones importantes y hay que ponerle un reflector a lo que va de por medio, a lo que se está jugando, independientemente de la postura que cada quien tenga sobre lo que aquí se está diciendo. Hay posturas muy, muy encontradas y se juega muchísimo. Se juega una industria multimillonaria, por supuesto, se juega una parte importante del sector productivo mexicano, productivo de estas cosas, de este tipo de elementos, y se juega también la decisión de un gobierno de ir por una ruta de esta naturaleza que incluye estos octágonos negros que se pondrían en las etiquetas, en la parte frontal, para que la gente vea de qué está excedido ese producto. Ese debate se ha dado muy ampliamente en los últimos años. En esta norma lo reconoció Sabludovsky, una norma que ha sido la más comentada. Nunca se había recibido 5,000 comentarios que ahora se tienen que responder por parte de las autoridades para discutir una norma, más las sesiones que hubo muchísimas sesiones abiertas entre autoridades, empresarios. De hecho, incluso, déjenme cerrar, los chilenos con los que en su momento hablamos que promovieron esta norma, plantearon y nos compartieron que en el caso chileno no se invitó a la industria a sentarse a discutir la norma. Le cerraron la puerta y los normadores del gobierno o la autoridad congresional y del gobierno pues legisló y aplicó la norma sin tomar en cuenta la opinión de los regulados. Eso ocurrió en Chile. En este caso mexicano se abrió la puerta por lo pronto en términos de muchas sesiones y exposiciones del asunto. Dice la parte del empresariado que expusieron sus planteamientos y que no fueron tomados en cuenta. Pero bueno, es parte de la discusión de un proceso para la primera norma de este sexenio que tiene que ver nada más ni nada menos con estas etiquetas de los millones de productos que se consumen diariamente. Seguiremos hablando, Gabriel. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, un saludo a todos. Igualmente, gracias Alfredo Figueroa a los dos. Un fuerte abrazo. Y a Jaime Sabludovsky, que es la parte de esta presidencia ejecutiva del Consejo Mexicano de Industria de Productos de Consumo, que expuso lo que usted escuchó esta mañana. Hemos oído también muchas veces, y lo seguiremos haciendo, a la parte de los defensores del consumidor a través de Alejandro Calvillo y de otras voces y organizaciones que han promovido este etiquetado. Vaya tema,